Que llega desde Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Tigre, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia, que realmente llega a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Habíamos anticipado en la parte anterior que conversaríamos con Gerardo Blay, abogado constitucionalista, miembro del equipo negociador de la oposición, de la Alternativa Democrática. Gerardo, bienvenido al estudio. Muchas gracias, Román. Buenos días a todos tus oyentes y, por supuesto, encantado y agradecido de que me des esta oportunidad de volver a conversar con todos tus oyentes. Y nosotros que utilices este espacio como una ventana de comunicación con la gente. La pregunta obligada, Gerardo, el estatus de la negociación, ¿en qué punto estamos? Oye, eso no es fácil de responder, Sí, pero ha habido bastantes señales que pueden determinarte si eres un buen lector de señales, dónde estamos, más allá de lo que yo pueda o esté autorizado a señalar. Sí. Evidentemente han habido visitas de los americanos, de Jimmy Story, embajador designado de los americanos en Venezuela, a Caracas, ha habido 2. Ha habido también medidas que han dictado los Estados Unidos a favor de un proceso de negociación o para buscar un ambiente que se regrese a un proceso de negociación que quedó suspendido el año pasado. Ha habido una foto mía muy comentada junto a Jorge Rodríguez hablando del espíritu de México, que causó idas y venidas y dichos y desdichos en las redes sociales. Ha habido una visita mía y otra de Jorge participando en el Oslo Forum, invitados por el Reino de Noruega. Sí. Que también fue muy pública, en la cual se ratificó el papel de mediación del Reino de Noruega en el proceso de negociación venezolano por ambos coordinadores de los grupos negociadores o de las delegaciones negociadoras. Y, por supuesto, han habido toda una serie de interpretaciones de politólogos, de estudiosos de los temas de negociación para determinar dónde estamos. Creo que estamos con altísimas probabilidades, como han declarado algunos otros voceros de la propia delegación a la que pertenezco, con altísimas probabilidades de un pronto regreso al proceso de negociación. Es un camino duro, es un camino complejo. Esto seguramente va a generar algunos titulares. Esos titulares van a generar gente a favor, gente en contra y gente neutral alrededor de ello, pero es una realidad. Se ha estado construyendo un camino para regresar a un proceso de negociación con la facilitación del Reino de Noruega entre Maduro y lo que él significa y la plataforma unitaria, que es la oposición democrática venezolana, para instrumentar esa negociación como una herramienta. Y yo creo que es importante comenzar por allí, porque los procesos de negociación no son fines en sí mismos, son herramientas para producir cambios. Y unos dirán, ¿por qué regresar a un proceso de negociación? Otros pensarán que estamos todavía en posiciones anteriores. Otros dirán por qué los americanos están produciendo flexibilización de algunas sanciones, porque permiten que Chevron y PDVSA con una licencia comenzaran una negociación, porque le dieron estas cartas de conformidad, como se traduce en español, a empresas europeas. La verdad es que hay que entender los tiempos. Hay que entender los tiempos y los cambios que esos tiempos traen. Y hay varias cosas que yo quisiera, si tú me permites, señalar. En primer lugar, la posición de los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado en la búsqueda de la democracia, fue, durante el gobierno de Trump, una posición dura con respecto al gobierno de Maduro, a su proceso de cómo asumió el poder en el 2018, cómo fueron esas elecciones en mayo del 2018, muy criticado también por toda la oposición y duramente criticado. Eso produjo una serie de sanciones a las que el régimen de Maduro ha tratado constantemente de culpar como lo que causó el debacle económico y, por supuesto, la crisis social y económica que existe en el país.
Pero todos los venezolanos sabemos que eso no es así, que eso comenzó mucho antes, cuando se expropió a todo el sector privado, cuando se destruyó la economía del país, cuando se destruyó hasta la gallina de los huevos de oro, que era PDVSA, y que se dejó de ser autónomo y suficiente y se tuvieron que ellos comenzar a ser dependientes de empresas transnacionales extranjeras para poder explotar nuestro petróleo. Todo eso lo sabemos los venezolanos. Evidentemente, esas sanciones de Trump, muy duras en el 2019 sobre todo, tenían o obedecían a una política o a una intención política o táctica. Pensaron, como lo declaró Elliot Abrams, que era el principal representante, y otros representantes del gobierno de la administración de Trump, que eso iba a producir un cambio político en el país. No lo produjo. Llega la administración Biden con un concepto distinto, entendiendo que no se produjo, pero que se pueden utilizar como herramientas suficientes para llegar a un proceso de negociación que pueda producir los cambios en Venezuela. Y ese proceso de negociación debe tener dos fases, o podemos concebirlo en dos fases. Una fase en la cual se atienda lo importante, que es ese cambio político que todos deseamos, pero también que no deje de atender lo urgente. Cuando a los venezolanos no se les atiende en lo urgente, que ha causado evidentemente toda esta crisis económica, toda esta migración, toda esa gente que va por la selva del Darién o por donde usted quiera, donde viaje en Latinoamérica, toda esa gente que todavía en Venezuela, en más de un 80%, no tiene cómo sobrevivir, no tiene cómo comer. Tú acabas de hacer un viaje por el interior y puedes haber visto niños, por ejemplo, que tienen 12 años con talla de 8 años, flaquitos, desnutridos. Todo eso, que la crisis hospitalaria, la crisis de servicios, es urgente atenderlo. Cuando uno ve que solo el discurso se centra en muchos líderes, en solo el cambio político, que es importante, que es el fondo, que es lo que puede permitir que haya estabilidad en nuestro país, pero que no está atendiendo en algunos de ellos lo urgente, que es el sobrevivir. Y se le pone solo como meta al venezolano 2024 como año del cambio, y está el venezolano de a pie metido en un túnel oscuro y le dices, allá está la lucecita al final de este túnel en el 2024, pero está aquí en este momento, en este hoy, en este ahora, pasando las necesidades que esté pasando, sin ni siquiera una lámpara para atender sus propias necesidades, para atender a su familia y sobrevivir y llegar con alguna esperanza al 2024. Entonces, en el proceso de negociación, tendríamos que atender ambas cosas. Lo importante y lo urgente. Lo urgente es la sobrevivencia, porque si no, ¿cómo llegamos a ese 2024? Pero podría solucionarlo el gobierno sin necesidad de sentarse en una mesa con factores de oposición de la alternativa democrática. Yo creo que el ejemplo es claro en este último año. Por ejemplo, todos hablan de una supuesta recuperación de la economía nacional, etcétera. ¿De verdad estamos recuperando la economía nacional o es solo un sector comercial el que se ha recuperado a través de la importación y no está precisamente en la producción de fuentes de trabajo importantes de la industria, de la economía nacional, de la agroindustria, de la empresa, de la fábrica que vuelva a abrir, de fortalecimiento real de todo el sector privado que genere riqueza, que genere empleo, que genere condiciones de vida para los venezolanos? Cuando la gente va a un hospital, ¿entiende que hay una recuperación del país o entiende que los hospitales están simplemente desmantelados? Cuando vas a un centro de salud de atención primaria, cuando mandas a tus niños a una escuela pública y ves que los salones están simplemente destrozados, que no hay mantenimiento de toda la infraestructura educacional del país, cuando nuestros docentes están en la forma en que están reclamando en las calles sus contratos colectivos y sus derechos laborales, como lo están los médicos o los enfermeros del sector público o las enfermeras, cuando lo está todo el sector, empleado del país, sin hablar del desempleado.
hay una verdadera recuperación. Yo me pregunto eso cuando oigo a algunos sesudos economistas tratando de explicar que hay una verdadera recuperación. No, eso no se está sintiendo. Se está sintiendo en una capa muy pequeña de la población que tiene acceso quizá a dólares, a divisas, qué sé yo, pero no se está sintiendo en la mayoría de la población. Entonces yo creo que creemos nosotros que un proceso que sirva como herramienta para instrumentalizar el cambio en el 2024, con condiciones democráticas, con posibilidades de logro, pero que atienda lo urgente en este momento, va a tener no solamente mucho más fuerza, sino más apoyo de los ciudadanos de a pie. Pero también el sector político tenemos que darnos cuenta que el discurso solamente político democrático en este momento no es suficiente. Que en ese túnel del que hablaba hay que acompañar a la gente. Y acompañar a la gente significa, sí, brindarles la esperanza, pero también decirles que podemos de alguna manera hacer algunas cosas hoy. El régimen, ¿cuáles cosas y cómo? El régimen en este momento no está en capacidad de hacerlo, más allá de una mejoría en los ingresos petroleros. El mundo cambió. La guerra de Ucrania ha producido una escasez, una demanda de combustibles importante. Estas sanciones a Rusia, este importante cambio geopolítico que se ha dado en el mundo, también nos afecta y tiene coletazos para Venezuela importantes. Entonces, si no entendemos cómo se está moviendo todo esto, cómo cambió también la posición inteligente de nuestros aliados de buscar que la flexibilización de todo ese sistema sancionatorio al país al gobierno de Maduro que ha afectado al país, pueda también utilizarse a favor de la gente, a favor de una negociación que produzca cambios hacia Venezuela y hacia su institucionalización. Y como decía quizás Churchill, quien no es capaz de cambiar de opinión, no es capaz nunca de cambiar nada. Y yo siempre recuerdo esa frase dentro de mí, porque a veces nos empeñamos en amarrarnos en lo que a veces determinamos como verdades absolutas que no lo son. Hasta Churchill cambió, hasta Churchill negoció. Mucha gente dice, Churchill no negoció, sí, negoció con Stalin para la Segunda Guerra Mundial, negoció con Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay negociaciones que tienen que hacerse para poder brindar. ¿Hay salidas distintas a la negociación? Puede que las haya. ¿Cuáles son sus costos? ¿O nos quedamos pegados a un status quo? Como estamos. Como estamos bien, de verdad. Como estamos claros de que el país va a cambiar. Depende a quién se lo pregunte. El país va a cambiar. Incluso a los que están en el poder. El país va a mejorar. Yo te lo he preguntado en otra ocasión, Gerardo Blight, ¿Sí? nuestro invitado, y de nuevo debo preguntarlo. Razones para que el Ejecutivo, para que el gobierno de Nicolás Maduro se siente en esa mesa y también de la otra parte, ¿qué incentivos puede poner sobre esa mesa la oposición, la plataforma unitaria? ¿Qué cartas en la mano tienen? Y hablando de cartas en la mano, ¿qué ascendencia puede tener o qué influencia puede tener la alternativa democrática, la oposición, con, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos en términos de sanciones? Porque sobre la marcha y en el desarrollo de estas negociaciones, bueno, el gobierno, el Ejecutivo va sumando condiciones. Eliminen las sanciones para sentarnos, liberen a Alex Saab para sentarnos, regresen el avión de Argentina para sentarnos. Algunas de esas condiciones no se han dado y no se van a dar, o de solicitudes, mejor dicho, y no se van a dar. E igualmente, muy probablemente, vamos a estar sentados negociando. ¿Cuáles son los incentivos? Eso es muy buena pregunta. Y voy a tratar de sintetizarlo en 3 aspectos fundamentales. El primero, la intimidad en la comunidad internacional, de la cual carece el actual presidente Maduro. Es presidente ante ellos, ante Venezuela, etcétera, pero ante el mundo democrático y occidental tiene problemas de legitimidad serios por la forma y el fondo en que fue celebrado ese proceso en el 2018, en mayo, cuando eligió cómo competir, contra quién competir y cuándo competir, y eliminando
la posibilidad de tener adversarios que pudieran de verdad vencerlo en ese proceso electoral con unas condiciones mínimas democráticas para poder vencerlo. Allí empezó un problema de legitimidad y esa legitimidad no la ha recuperado. Tanto que ni siquiera su pana Petro, no sé si es pana o no, lo invita a la toma de posesión, no lo puede llevar a la toma de posesión. Hay una legitimidad democrática que quiere rescatar. Primer punto, es un incentivo. Eso puede lograrlo a través de un proceso de negociación. Puede lograrlo cediendo, porque en un proceso de negociación ambas partes tienen que ceder. Si hay una parte que cede para que tenga legitimidad o pueda tenerla a futuro, también él tiene que ceder en que hayan condiciones democráticas e institucionales para que la otra parte pueda ceder. Del otro lado, también tiene un problema económico estructural que no se resuelve con las alzas que tiene en este momento circunstancialmente el petróleo. No es suficiente. Cuando tú tienes un país que tiene que ir al mercado petrolero internacional y podría vender el petróleo a precio de mercado internacional y no lo puede vender y tiene que irse a mercados secundarios, por no decirle otro nombre, en donde a los venezolanos nos están robando con descuentos de 40% de lo que cuesta realmente ese petróleo en el mundo, en el mercado abierto, y no lo puede hacer, está atado de manos para poder cubrir las presiones sociales, las demandas sociales que constantemente y cada vez con más dureza y más crudeza está demandando el país. Eso entonces hace ficticio aquello de que Venezuela se arregló. Y cuando tú tienes unos amigos del régimen en el mundo internacional que en vez de ser amigos lo que están es aprovechándose de las circunstancias del mercado para hacer dinero ellos, pero además sin transparencia, porque en esos mercados no se sabe cuánto se vende, quiénes se enriquecen en el camino, es decir, no hay transparencia en las cuentas. Bueno, yo creo que ese es otro incentivo importante, poder lograr llegar a un mercado internacional petrolero, que es nuestra principal fuente de apalancamiento. Ojalá no la fuera, ojalá fuéramos un país diverso en fuentes de ingresos, pero no lo somos. Y dependemos del petróleo. Y si el petróleo está mal vendido, está mal ejecutado, los ingresos son malos para el país y por lo tanto la resolución de los problemas son ineficientes o no llega a resolverlos en casi ningún caso. Basta pasar la lista por los problemas que dijimos antes. Ya van dos. La tercera, y yo creo que es no menos importante que la legitimidad, que la economía o el financiamiento, es la necesidad imperiosa que tiene Venezuela de reconstruirse y de reconstituirse. Y yo creo que eso debería ser un incentivo para todas las partes, no para una de las partes. Creo que todo es para todas las partes, pero tú me preguntaste por las de Maduro para sentarse. Es fácil y sencillo entrar en un tema discursivo en el cual simplemente no se hable, por ejemplo, de una reinstitucionalización del país con garantías para las partes. Y ese es el punto neurálgico, quizás, de cualquier negociación o en cualquier proceso de negociación en el mundo. Lo que se llama las garantías de las partes a veces se toma en algunos casos como que va a haber perdones o va a haber justificación a abusos de derechos humanos. No, no estamos hablando de eso, ni los derechos humanos ni las violaciones de derechos humanos son prescribibles, no dejan de ser juzgables, etc. Pero debe haber un espacio de garantías donde podamos acordarnos para que cuando hayan condiciones democráticas y se produzca alternabilidad en el poder, no sigan nadie pisando a otro. De ese espacio de garantías. Y utilizando el poder para pisar al otro. De ese espacio de garantías ya han hablado. Se ha comenzado a hablar antes. Pero ahora estamos en una etapa previa, que es la retoma del proceso. Claro que se ha hablado, si ustedes leen... ¿Qué obstáculos hay hoy para la retoma? Si ustedes leen la agenda del memorándum de entendimiento, ahí están esos puntos.
Estoy resaltando 3 puntos neurálgicos de esa agenda. Pero hay otros puntos en esa agenda. Ahora, en este momento, todo el esfuerzo de la comunidad internacional y el esfuerzo de la plataforma unitaria, y espero que también el esfuerzo del régimen sea por reconstituir la mesa de negociación. Yo recuerdo cuando se levantó Maduro, o ordenó levantarse Maduro de la mesa, que yo solamente dije una frase en México, donde nos dejaron guindando para continuar el proceso. Yo dije una sola frase y esa frase molestó mucho a Maduro. Me dijo estúpido delante en las cámaras de televisión, radio, etc. Un solo hombre en ese momento fue más importante que avanzar en todos estos aspectos que hoy hubiésemos podido tener muy avanzados. Un solo hombre y su extradición fue más importante que todo el pueblo venezolano. Yo espero que esa máxima no vuelva a suceder. Estamos haciendo todos los esfuerzos para regresar al proceso, para garantizar que el proceso pueda ser lo más transparente posible de cara a la gente, que atienda los problemas urgentes y también atienda los problemas de fondo, que atienda a esa agenda, que es un proceso además en el cual la comunidad internacional democrática ha apostado, y la no democrática también, valga decir, ha apostado, que es un proceso que tiene una mediación internacional profesional, como la mediación del Reino de Noruega, que es un proceso en el cual puede generarse esas soluciones al país. Hay otras alternativas, yo repito, puede haberlas, pero no sé si alguna otra garantice al final, con una conclusión de un acuerdo integral, aunque las negociaciones van por fases, terminan en un acuerdo integral. Al final, con un acuerdo integral, que el país avance en paz, porque posiblemente la otra alternativa es no hay negociación, entonces aquel no cede en condiciones, de este lado no se cede tampoco para que pueda haber avances en materia de gestión de las cosas más urgentes de servicios públicos y necesidades del pueblo. Y entonces llegamos a un 2024 en unas condiciones en las cuales quien ejerce el poder no va a dar condiciones suficientes para que se produzca una alternabilidad democrática, va a volver a decidir contra quién compite, cómo compite y cuándo compite, con lo cual la transparencia democrática desaparece. Y aún venciendo todos esos obstáculos, con candidatos electos en primarias, con todo lo que se está organizando y tal, y ganando y asumiendo incluso el poder, tengas una institucionalidad de tal manera cooptada, tomada, que no permita el ejercicio del poder a quien gane el poder en el 2024, porque no se negociaron condiciones para ello. Entonces, eso puede ser un escenario. Ese es el mejor escenario, que no se permita la gobernanza a partir del 2024, que no se permita de verdad el crecimiento del país coordinado y pactado, como lo fue el pacto de Punto Fijo, por ejemplo, en su momento, o como han sido otros acuerdos de gobernabilidad como la transición española, o etcétera, para que la democracia pueda sustentar los cambios que necesita un pueblo. ¿Qué recibes, qué percibes, qué te transmite tu interlocutor, Jorge Rodríguez, en términos de la intención del gobierno de Nicolás Maduro? Sabes que yo soy muy cuidadoso de no hablar de lo que mi interlocutor o los interlocutores poner en mi boca palabras de ellos. Mi percepción hasta ahora es simplemente la percepción de que Maduro, su negociador y su equipo están en disposición de avanzar hacia llegar al proceso de negociación. No hemos llegado allí. Aún estamos construyendo el camino para llegar allí. Ojalá lo más pronto posible, claro, para no seguir perdiendo el tiempo y que los venezolanos no sigan sufriendo
la falta de acuerdos. Mira, Román, una cosa que me pasa con muchísima frecuencia, más de la que yo me imaginaría jamás, y una cosa que no se ve en las redes, es el ciudadano de a pie. Cuando caminas por Caracas o por cualquier ciudad del país, o por cualquier barrio, o por cualquier, no sé, una panadería, como ciudadano común y corriente, el que va al automercado, que voy, el que va a la panadería, que voy, que no ando con 20 escoltas que me hacen las compras o que andan pues detrás de mí, eh, cuidándome y tal. Y lo que me dice el ciudadano común es, y Gerardo, tú no estás en México. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Pónganse de acuerdo y ayúdennos a salir de esto. Y ese no es el que está, que no lo critico, creo que tiene todo el derecho. Yo soy un tipo extremadamente liberal, el que está en una discoteca bailando en las Mercedes o en el mejor restaurante. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir bien. Pero el que no está en esa situación es el primero que te dice, pónganse de acuerdo. Porque necesitamos que ustedes se pongan de acuerdo. Y los políticos tenemos que saber leer cuando el pueblo, en su gran mayoría, está pidiendo no una salida violenta, sino una salida que produzca un cambio pacífico y que además se le atienda a sus problemas de hoy. Gerardo, llegando al final y por razones de tiempo, Gerardo Blay, nuestro invitado, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿cuántas veces además estás dispuesto a sentarte y a pararte, y a sentarte y a pararte, y a sentarte una vez más? Yo no soy importante, Román. Yo creo que el proceso de negociación es una herramienta fundamental. Yo lo que trato es de que se dé ese proceso. Tengo quizá 4 años luchando para ello. Algunos de mis amigos y algunos incluso delegados dentro de la misma delegación que me toca coordinar, que tengo la responsabilidad de coordinar más bien, me dice, oye, tú eres un eterno optimista, que siempre piensas, siempre has dicho vamos a regresar. Y, y la verdad es que lo soy, pero lo soy porque creo que es la mejor herramienta para solucionar el problema del país. ¿Por qué hago lo que hago? Por convicción, por simple convicción. Y creo que no estando yo, igual voy a seguir defendiendo que es el proceso como herramienta el que nos va a poder llevar a la mejor solución a todos los venezolanos. Yo nunca he dicho esto, Román. Yo sufro de una enfermedad crónica, que es una enfermedad de un trastorno digestivo muy severo, y a lo mejor en un momento dado me tengo que retirar, porque eso tiene crisis y eso no se cura, sino que lo que tratas es de mantenerte en ella. Y entonces, a lo mejor en algún momento dado, mi salud no me permite continuar. Pero hay un equipo, es una delegación, es un proyecto, es un trabajo, son unas reglas de comportamiento, son unos compromisos que están ahí representados en cada uno de esos delegados representa un partido político que tiene gente atrás. Yo creo en los partidos políticos como instrumentos de cambio y de movilización y de organización en las democracias. Sin ellos no hay democracia. Ellos son la forma de organización, así como la sociedad civil también creo en todas sus formas de organización. En las ONGs que van a materia de derechos humanos, o en las académicas, o en las científicas. Las sociedades, el hombre es gregario y necesita agruparse siempre entre aquellos que piensan más o menos igual para tener fuerza y músculo para el accionar, o en el poder, o para influir en el poder, para que el poder cambie y atienda sus solicitudes. Bueno, te repito, uno no es imprescindible, uno es totalmente prescindible. Lo que importa son las ideas que estamos defendiendo en este momento. Por lo tanto, a veces cuando hemos sido objeto de ataques en las redes, cada quien no. A veces a lo mejor una opinión tuya aquí se produce trending topic en unas redes diciéndote cualquier cosa porque no estén de acuerdo. Todo es respetable además, porque si eres liberal y crees en la libertad, en la libre expresión, pero cuando la cosa llega a insultos personales, la gente me dice, bueno, ¿y para qué sigues? ¿Qué necesidad tienes tú de eso? Estás casi 5 años fuera de cargos públicos.
estás ejerciendo tu profesión, no le debes nada a nadie, ¿por qué te tienes que exponer? Y yo le digo, al final no es exponerme yo, es exponer un planteamiento que lleva una idea y una acción atrás que trata de cambiar las cosas y de hablar con la mayor sinceridad que puedo tener en el cambio, en la credibilidad de que eso se puede hacer. Pero hay coherencia además. Nosotros empezamos en política demandando a Chávez cuando convocó a la constituyente porque creíamos que estaba convocándola mal y no estaba defendiendo la soberanía del pueblo venezolano cuando él pidió que las reglas de nombrar a los constituyentes las hacía él y no nos las consultaba. Y esa demanda la ganamos. Y hay la coherencia de defender siempre que los venezolanos somos los que tenemos el poder de decidir nuestro futuro y nadie nos los puede arrebatar. Y cuando nos los han arrebatado, y cada vez ha sido peor, tenemos que seguir constantes en la lucha de volver a tener ese derecho. Aquí ha habido muertos, aquí hay perseguidos, aquí hay torturados, aquí hay sentenciados que son inocentes, aquí hay exiliados políticos y no políticos, exiliados de las circunstancias económicas y sociales del país, que son las millones de venezolanos que están afuera. Y los que están aquí, que también son millones de venezolanos, que es la gran mayoría, necesita soluciones, necesita esperanza, pero también necesita un camino cierto. Tuvo esperanzas, las ha tenido varias veces no han podido lograr esos objetivos del cambio político. Bueno, busquémoslo entonces con otra herramienta. Esa herramienta puede ser perfectamente esa negociación. Gracias, Gerardo, por acompañarnos. Gracias a ti, Román. Gerardo.